Buenas noches a todos. Mi nombre es Gabriela Pérez y a nombre de la editorial Brújula quiero darles la bienvenida a la presentación del libro Eucalipto sin aroma de Federico Alponte. Antes de iniciar, yo quisiera agradecer de manera especial a Federico por haber confiado en las personas que conformamos la editorial Brújula para la publicación de su primer libro. Personalmente, Federico, ha sido muy grato para mí poder compartir la primera fase de la edición de tu libro. Te agradezco el respeto que has mostrado siempre hacia la labor del editor y siempre manteniendo tu sello y tu esencia durante todo el proceso, lo cual van a poder ustedes ver evidenciado en el libro. Estamos muy contentos con el resultado y estamos seguros de que tus lectores van a disfrutar tu libro tanto como nosotros. Ahora me gustaría pasar a presentar a Luis Paliza, que nos acompaña el día de hoy en mesa. Luis es historiador y editor, magíster en investigación histórica por la Universidad de Extremadura, España, bachiller en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se ha desempeñado como investigador y catalogador de documentos históricos en el Archivo Histórico de la Nación y otras instituciones públicas. De igual manera, ha participado en el campo de la gestión cultural y edición del mapa literario de Trujillo. Actualmente dirige la editorial Reino de Almagro. Bienvenido, Luis, y muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muy bien, ahora vamos a iniciar con algunos comentarios acerca del libro. Yo quiero compartirles algunas apreciaciones propias, ya que he tenido la oportunidad de estar en el proceso de edición del libro en su fase inicial. Algo de lo que más me llamó la atención a mí cuando recibí el manuscrito por primera vez en mis manos fue la época en la que fue concebida esta historia, ¿no? Que creo que es algo que no debemos perder de vista. Fue una historia que vio su concepción en una fase difícil para todos nosotros como sociedad, como individuos. Estoy hablando del confinamiento por la pandemia, ¿no? Fue una etapa en la que todos nosotros hemos tenido repercusiones en nuestras vidas. Hemos sido víctimas de esa fase en mayor o menor medida, pero creo que a todos nos afectó. Y bueno, en medio de toda esta vorágine de sentimientos, sensaciones, incertidumbre, temores que regresaban, temores nuevos, Federico encontró en la escritura un bálsamo para poder transformar todas esas sensaciones y convertirlas en historias cautivadoras, que son las que ustedes van a encontrar en el libro. Yo recuerdo, al empezar a revisar cada historia, las sensaciones que me iban causando cada una de ellas, siempre una distinta de la otra, ¿no? Una historia tras otra era diferente y me causaba sensaciones distintas también. Pasábamos de la inocencia, de la niñez, de cómo él detallaba de forma tan divertida, porque hasta risas te arrancan algunas anécdotas que Federico comparte en su libro. Y pasas de esa ternura, de esa inocencia, de esa ingenuidad, ¿no? Detallada por Federico al describir la niñez y estas anécdotas. Pasamos también por una parte sombría en la que hay pues, las pesadas situaciones que nos trae la vida adulta y que ensombrecen muchas veces nuestras vidas, ¿no? Y las narra con mucha pasión, con mucha delicadeza y te transmite esas sensaciones y las logras vivir a través de sus historias. Yo quiero compartir con ustedes una de las historias que más me gustó del libro. Es una en la que el personaje narra un encuentro con su padre. Se describe de forma muy especial esos detalles que a veces creemos que pasan desapercibidos. A veces creemos que detalles como la vestimenta o el peinado pueden pasar desapercibidos y de repente son cosas superfluas. Pero en realidad esos detalles que se describen tan bien en las historias son sumados, van formando esas memorias tan entrañables para nuestras vidas y en este caso para la vida del personaje. Entonces permítanme compartir con ustedes este fragmento, lo voy a leer. Recuerdo cuando era niño y corría a la ventana de mi cuarto minutos antes de las 6 de la tarde para esperar tu llegada. Bajabas del bus de la empresa, todo desaliñado, con la barba de un par de días sin afeitar, una gorrita que cubría tu calvicie, la casaca al hombro y tus botas abiertas. Te veía como un vaquero bajando de su caballo después de volver de una pelea. ¿No? Qué linda forma de describir, ¿no? Ese recuerdo de niñez de un hijo a su padre, ¿no? Y esa visión que
que tenemos nosotros de nuestros padres cuando somos niños, ¿no? Que me conmovió mucho, ¿no? Lo bien que está descrita esa parte. Cuando uno lee un libro como este, pues es imposible no sentirse identificado, ¿no? La nostalgia que nos dejan los recuerdos es una sensación que se vive mucho con las historias de este libro, ¿no? Que ustedes lo van a poder experimentar. Y esa atención a los detalles, ¿no? Como de la vestimenta, de la descripción, también la lleva a los lugares, ¿no? Y eso te permite viajar a través de las historias, y porque ustedes van a poder ver la descripción tan vívida de ciertos parajes donde ha estado nuestro personaje, y tan bien descritas por nuestro autor, que realmente es un viaje. Y eso es lo maravilloso de la literatura, ¿no? Que nos permite sentir emociones, nos transmite sensaciones, nos hace ver y vivir a través de las historias. También quiero citar esta parte que me gustó mucho, la voy a leer. Es de la página 42, dice: mi padre y Alejo me enseñaron a tener la tranquilidad para afrontar una ecuación que a primera vista parecía no tener solución, entenderla con sutileza, tratarla como a una persona, darle vida para comprenderla, entablar una conversación imaginaria con ella, lograr descubrir sus secretos paso a paso, muchas veces retroceder para volver a empezar y, al final, lograr la satisfacción de resolver algo que parecía imposible. Este fragmento se los comparto porque a mí me conmovió la sutileza con la que él describe algo que de repente para muchos de nosotros puede ser algo frívolo, cuadriculado, distante, como una operación matemática. Él la describe con tanta delicadeza, con tanto cariño, que la humaniza, la acerca y la vuelve tangible. Entonces, esas sensaciones, de esos giros, está lleno Eucalipto sin aroma. En cada historia ustedes van a poder encontrar esa sensación de que te acerca y te identifica con la historia que estás leyendo. Y bueno, estas historias definitivamente, al ser tan personales, nos conmueven y nos identifican. Y bueno, eso quería compartir con ustedes. Ahorita me gustaría cederle la palabra a Luis, que también tiene comentarios sobre el libro. Buenas noches con todos los presentes. Federico, muchas gracias. Gabriela, muchas gracias. Va a haber momentos en que voy a leer. He escrito estos comentarios ya de hace unos días, y en el transcurso de los días lo he ido corrigiendo, aumentando, quitando algunas cosas. Me van a disculpar por eso si por momentos leo. Quiero empezar comentándoles que conocí a Federico en Trujillo ya hace poco más de un año, en los recorridos que hacíamos en la ciudad de Trujillo. En ese entonces, pues, viajábamos por la ciudad, por las calles, y contándonos historias de algún acontecimiento, acerca de un teatro, acerca de historias de amantes y todo ello. Y con Federico íbamos comentando también, y él me iba comentando algunas historias que había vivido en su infancia y juventud, que las sabía contar muy bien, ¿no? Y era interesante. Un par de meses después me comentó que él había estado escribiendo un libro de cuentos, y me acuerdo que me pasó un primer borrador, lo leí, me interesó, estuvo muy bien. Y esto es lo que acaso ha hecho Federico en el transcurso de estos meses. En su primer libro de cuentos, un libro fresco, sincero, conmovedor y por momentos de una pasión fulminante. Me quiero detener en el cuento que lleva el mismo título del libro, Eucalipto sin aroma, que es el último cuento, que muy bien pudo haber sido el primero, porque a diferencia de los otros, o de casi todos, aquí no es el pasado ni la añoranza lo que envuelve a los lectores, ¿no? Sino las cavilaciones y dudas del yo poético o el yo lírico, mientras que el narrador, ¿no?, camina por las calles Miraflores y revive un cuento de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Gracias a ese cuento volví a releer a Ribeiro. Y es aquí también donde abre o cierra, ¿no?, lo que hemos ido encontrando esencialmente en su libro de cuentos. Y cito este fragmento. Dice: llevo apretado dentro de mí no solo la nostalgia que me causa el relato, sino la de mi propio recuerdo de barrio en la ciudad de Trujillo, como cuando vuelvo de visita y ya son pocas las personas que me reconocen al caminar por las calles. Entonces, aquí este fragmento de alguna forma es lo que ha ido haciendo Federico: viajar por las calles, viajar también hacia atrás, ¿no?
La nostalgia o el retorno físico y emocional es el tópico natural que se desborda en cada uno de sus cuentos. Ahora bien, hace unos días le comenté a Federico que más que un libro de cuentos, lo que yo había leído es una novela con varios capítulos, ¿no? Es una novela que nos presenta un personaje principal, casi todos, que es un hombre maduro, de 50 años, con barba larga y cabeza afeitada, ¿no? Hay un parecido, ¿no? Hay un parecido, hay un parecido, ¿no es cierto? Bueno, parece, pero es ficción, obviamente, lo que leemos y la realidad es otra cosa, aunque muchas veces se entreveran, ¿verdad? Que en su intento de reconocerse detiene su presente, su ahora, su cotidiana y seguramente aburrida tranquilidad y vuelve hacia atrás. Va hacia atrás, pero no va a ese pasado idílico y romántico que seguramente todos nosotros lo tenemos, sino va hacia esos recuerdos abiertos que todavía no están concluidos del todo, ¿no? Y son esos elementos que encuentra en ese pasado, en esa nostalgia, en esa melancolía, las respuestas de su presente. Por eso que encontramos unas disculpas a un hermano exiliado en Historias de Niños, una revelación de un muchacho que quiere conocer a su padre en Diálogo frente al mar, el reencuentro de un viejo amor apasionado con un aroma erótico en Un golpe. Hay que de una vez definir y decir que todos estos cuentos, por si acaso, son ficción, ¿no? No lo culpen, por favor, no demos juicios contra Federico, ¿no? Él ha creado ficción, ¿sí? Hay que saber distinguir aquello, ¿vale? Entonces, eso es lo que hemos ido, lo que he ido revisando, leído y obviamente me he conmovido con estas historias con las que he ido mencionando, ¿no? Con esa vuelta hacia atrás que de alguna forma nos conecta con el personaje principal, ¿no? Con el quien está narrando estas historias y que nos conmueve. Por supuesto, hay otros elementos tópicos que encontramos en este libro de cuentos, o novela también, podemos discutirlos, ¿no? Hay siempre una distinción entre lo que escribe el autor y lo que leemos nosotros como lectores, ¿no? Hay un elemento clave que seguramente van a ir encontrándolo y seguramente Federico no sé si les ha dado cuenta o no, que es el concepto o el elemento de hogar, ¿no? No de casa, no de vivienda, sino de hogar, que según la RAE, en su tercera acepción, dice familia, grupo de personas emparentadas que viven juntas, ¿no? La familia que nuestra protagonista va desarrollando en estas historias, ¿no? Son personas cercanas que las va describiendo a partir de las experiencias, de las anécdotas, de aquello que ha impregnado en el protagonista definitivamente. Entonces, cuando nosotros vamos leyendo y conociendo esa historia, vemos a estos protagonistas pues no cercanos, amigables, personas pues loables, interesantes y que de alguna forma las reconocemos y hasta las podemos ver o imaginar, ¿no? Son estas personas que impulsan al narrador en el desarrollo de su derrotero y es triste a veces cuando nos damos cuenta, y por lo menos a mí me molestó, y te digo ahora que me molesta mucho, cuando nos encariñamos con el personaje y luego Federico, es un momento trágico, le crea una situación que realmente a mí digo, ¿por qué, Federico? ¿Por qué? ¿Por qué ahora cortas con el personaje? No, no, lamentablemente, es parte de la ficción, son cuentos, ¿no? Y los personajes justamente hacen que la historia, ¿no?, se convierta pues ya en una vivencia, ¿no? Y le da sentido a todo este desarrollo o a toda esta suerte de vida, porque justamente ese protagonista que tiene vida gracias a estos personajes, ¿no?, que apoyan, que influyen, que les cuentan cosas, incluso que caminan con él en las calles, en algún sitio, ¿no?, en una empresa, y las conversaciones. Qué importantes son las conversaciones que están en diálogos o están en cavilaciones, que están también incluso, ¿no?, en soliloquios del protagonista o del personaje que menciona, ¿no? Estas historias podemos encontrarlas, por ejemplo, en Mi tío Alejo, Chevrolet en el olvido, Visítame y Carta a mi abuelo. Quiero destacar Carta a mi abuelo, que particularmente es la historia que más me ha conmovido, que la releí como 3, 4 veces creo, porque de verdad me conmovió demasiado, que es una hermosa historia y es probablemente la más íntima de todas,
porque es una carta temporal, a destiempo, de evocaciones e imaginaciones, y es también una carta imposible porque, como dice el narrador, y aquí cito, de eso se tratan estas líneas a mi abuelo, de guardar por escrito las preguntas que nunca le pude hacer, que esta carta me ayude a recordarlas para cuando lo vuelva a tener enfrente, ya sea en sueños o en la otra vida. Sensible, ¿no? Interesante, enternecedor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ha hecho, y como dijo Gabriel, ¿no? Esa pluma que tiene Federico, de ser sensible, de tocarnos, ¿no? En cada palabra, ¿no? De descubrir en cada personaje la sensibilidad que hace que nosotros, como lectores, comprendamos, ¿no? Cuáles son estos conflictos o estas dudas o estos recuerdos que tiene el protagonista, que tiene él con su presente y su pasado. Porque si el personaje principal va al pasado, es porque tiene un conflicto con su presente. Seguramente es algo que todos nosotros, o alguna vez todos hemos recorrido, ¿no? Ir a nuestro pasado para quizás encontrar respuestas de lo que somos ahora, ¿no? En cambio, Federico lo ha hecho de una forma tan sensible, tan enternecedora, que lo que conmueve son justamente esos instantes, son esas historias o esas pequeñas anécdotas que van impactando en cada uno de nosotros como lectores. Empecé hablando de Trujillo, porque en muchas de estas historias está situada en la ciudad de Trujillo, en el norte, en Pacasmayo también, ¿no? Que es, como le comenté en un principio, donde conocí a Trujillo, y como también su autor favorito de Federico, Julio Ramos Rivero, alguna vez dijo o escribió que Trujillo olía al color amarillo, ¿no? En Crónicas de San Gabriel dice Trujillo huele al color amarillo, y Lima olía a Baptisterio, ¿no? Olía a vieja, decía. En cambio, Trujillo olía a ese lado primaveral, ¿no? Ahora bien, esta rara sensación se llama sinestesia, ¿no? Que uno puede oler los colores. A mí me pasó alguna vez. Seguramente cuando han viajado han sentido esa sensación de poder, incluso para algunas personas pueden ver los sonidos, ¿no? Así se llama esta situación, ¿no? Sinestesia, ¿no? Hoy, sin embargo, Trujillo no huele al color amarillo, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? No huele a algo primaveral ni a helado, ¿no? Hoy Trujillo tiene olores desagradables, ¿no? Pero cuando uno lee los cuentos de Federico, ¿no? Uno vuelve a reconciliarse con la ciudad, ¿no? Vuelve a sentir la suya, y creo que es la función del escritor, o quizás lo que hace que un escritor sea bueno, del buen escritor, ¿no? Que al terminar de leer su obra o sus cuentos, el lector pueda ver las cosas diferente, de manera diferente. La ciudad, la familia, la persona que está a nuestro lado, los amigos y la vida misma, ¿no? Y estoy convencido que Federico ha logrado esto con este primer libro de cuentos, y espero que aparezcan más libros, ¿no? O más novelas también. Entonces, lo que Federico ha reunido en estas historias, como al inicio de su texto dice, quiero leer un fragmento, catarsis: estas historias son el resultado de una terapia por diagnóstico depresivo prepandémico. Todas fueron escritas durante madrugadas de insomnio, durante los encierros obligados y voluntarios que viví desde el año 2020. A cada relato le anteceden unas líneas de modo de verso. Y los versos, cuando uno va leyendo, complementan estas historias, ¿no? Ayudan que estas historias, ¿no?, se extiendan y no queden solamente en ese punto final, sino que también en nosotros los lectores imaginemos, ¿no?, y entendamos qué es lo que nos quiso decir el narrador, ¿no?, que es lo más importante. Antes de concluir esta exposición, yo sé que hay una ronda de preguntas, pero quiero adelantarme y preguntarle a Federico, ¿sí? ¿Cuáles han sido en principio, tus primeras y últimas impresiones al terminar este libro de cuentos? Y la segunda, si sientes que has concluido un reto o una meta tuya, ¿no?, al escribir y darnos este libro de cuentos. Te agradezco por invitarme a presentarlo. La verdad que ha sido fascinante leer estas historias, me ha encantado. Y nuevamente, son ficción por si acaso, no le echen la culpa a Federico de lo que está ahí. Muchas gracias.
Muchas gracias, Luis, por tus palabras. Ahora, el momento más esperado de la noche, le voy a ceder la palabra a nuestro autor, Federico Alponte, que nos va a dirigir sus comentarios. Muchas gracias a todos. Tengo una estrategia vieja: cuando estoy muy nervioso me pongo los lentes de cerca para no verles a ustedes las caras. Estoy conmovido, de verdad que estoy conmovido. De verdad que es un sueño cumplido. Paso a responder tus preguntas. Este libro que tienen en mano es ficción, pero tiene mucho de verdad. Y la pelea fue amplia con los editores porque discutimos línea a línea y finalmente llegamos a un consenso. Pero lo que puse al inicio, que es catarsis, es tal cual. Yo comencé esto como limpiarme. Tenía muchos problemas internos y justo entraba la pandemia. O sea, el texto de catarsis resume exactamente cómo comencé el libro. Y al final me sentí de verdad que librado, un poco más sano, creo yo, y con un impulso nuevo para seguir. Siempre espero, y como decía, o como dice el maestro Cueto, son los lectores los que deciden si viene o no viene otro libro. Entonces yo espero eso. Yo sigo escribiendo, desde que comencé no paro, pero otra cosa es dar este paso a tener y verlo casi como un hijo, el libro completo. Si me permiten, yo quisiera agradecer a cada uno de ustedes. Para evitar los nervios y no equivocarme, mejor escribí algo por acá. Así que voy a comentarles un poquito antes de pasar. Si alguien tiene alguna pregunta, sería importante. No me gusta escribir historias de romance o de éxito edulcoradas porque no existen en la vida real. Creo que estamos de acuerdo. La vida se trata de crecer, de caernos, levantarnos, volvernos a caer y aprender a sobrevivir en sociedad. Remarco sociedad porque un introvertido como yo, lamentablemente muy tarde nos damos cuenta que no podemos vivir solos. Así que es importante vivir en sociedad. La autoficción consiste en despellejarnos como seres humanos y mostrar todas nuestras miserias interiores. Repito, nuestras miserias interiores. Pero también es un bálsamo de salvación. Es una terapia de sanación a todo espíritu humano enfermo por naturaleza. Soy un fiel creyente de eso. Y de verdad que he encontrado una válvula de escape en la literatura y en la escritura, para ser exacto. Me gusta cuando mis primeros lectores me llaman para alertarme que encontraron ya algunos errores en mi libro. El libro salió hace unas 3-4 semanas y tuve la suerte de entregarle a muy pocas personas, que les agradezco mucho la lectura inicial. Estos 2 puntos son clave. Como que mi viejo no murió en el 19. Recibí una llamada hace un poco más de una semana y me dijeron, no, te equivocaste, no murió en el 19. O que, esta es la más fuerte, no sabían que tenía un hijo en el extranjero. Me demuestran que tuve éxito en escribir sobre mi alter ego y que mis eucaliptos se quedaron sin aroma por sudar tanto dolor. Y que son ustedes, mis lectores, quienes le devolverán la fragancia de vida. La literatura es catarsis, vaya que sí. De eso se tratan mis historias. Gracias a los que ya no están y que me impulsaron a leer y a escribir. Son ellos a quienes dediqué este libro y que ahora mismo los veo sentados en esas sillas vacías. Muchas gracias. Gracias a mi familia por aguantarme, creo que es lo principal. Gracias a Ediciones Cueto por enseñarme a escribir. Gracias a Brújula Editorial por hacer realidad este sueño. Y gracias a Gabriela y Luis por acompañarme en este día especial. Es verdad que gracias a todos por estar acá. Bueno, Federico, muchas gracias por tus palabras. Ahora quisiera abrir esta sección de preguntas, aunque ya tenemos ya 2 preguntas por adelantado de Luis. Yo también he preparado un par de preguntas que me gustaría hacerte, Federico, y después le voy a ceder el pase a quien desee hacerle preguntas a nuestro autor. Mi primera pregunta sería, ¿cuál fue para ti la parte más retadora dentro del proceso de publicación de tu libro y por qué? Lo más difícil fue la elección del título. De verdad que fue una pelea larga. Voy a contar una infidencia, espero que no quede grabado. Yo hasta el último insistí en que este no debería ser el nombre del libro. Para mí el libro sigue llamándose Depresión Oculta.
Es un nombre que me gustaba mucho, mucho, pero al final me convencieron y decidimos que era mejor Eucalipto sin Aroma. Y ustedes al final decidirán si fue una buena elección. Muy bien, gracias. Mi pregunta 2 sería la siguiente. Durante el proceso creativo hay ideas que vienen para quedarse y otras que vamos descartando. ¿Cómo sentiste ese proceso en tu caso? ¿Seguías tu intuición o necesitabas alguna ayuda extra para definirlas? Soy un solitario por naturaleza, introvertido y solitario. Estas historias han salido, como lo escribí ahí, en esas noches largas de insomnio en la pandemia y otras tantas en bicicleta. De verdad que sí. La bicicleta a mí me ayuda mucho, 1 hora al día casi para trasladarme de la ciudad, y ahí es cuando salen la mayoría de las ideas y después, para no perderlas, las apunto, si no es en el teléfono. Por ahí mis hermanas reciben algunos mensajes que nunca entienden, pero son justamente las ideas que no quiero perder. Sí. Muy bien. ¿Alguien del público? Sí, Luis acaba ya de dar sus preguntas. Sí. ¿Alguien del público que desee hacerle una pregunta a nuestro autor? A ver, por ¿Qué favor. tan difícil fue el proceso de edición? Porque entiendo que uno escribe y es todo muy personal, muy íntimo, es todo un proceso de catarsis, como bien dices, y luego hay que un poco transar con los editores y es un poco el defender lo que tú querías decir en un principio, porque sientes que a veces las palabras que te sugieren no necesariamente coinciden con eso. Acá están las dos personas que tanto. De verdad que para mí ha sido un reto completo. He disfrutado cada minuto desde marzo del 2023 que comenzamos esto. De verdad que yo era una incógnita completa. Como buen ingeniero no me gusta experimentar, me gusta llevar el paso a paso. Y ha sido un aprender día a día, gracias a Gabriela sobre todo, que hemos tenido tantos contactos desde marzo. Ese trabajo fue para mí sorprendente y muy bueno. Uno piensa que ya está. Yo esto lo terminé de escribir casi hace medio año, tal vez septiembre, octubre del año anterior, y le di muchas vueltas. O sea, por ahí tengo todavía los archivos mucho, mucho, mucho. Hasta que al final decidí ponerlo. Siempre me dijeron de que cuando pienses que hay más por corregir, siempre hay más por corregir. Pero llegó un momento que ya no podía más y ya tenía que entregarlo. No lo compartí con nadie, para ser sincero. Esta experiencia ha sido muy nueva para mí, pero cuando entregué el manuscrito y pensé que ya no había más que corregir, de verdad que con cada correo semanal que intercambiamos salía una u otra cosa, y de verdad es un trabajo extenuante y muy bueno, porque cuando lo lee una segunda persona, una tercera persona, te hace ver muchas cosas, y de verdad que ha sido una experiencia muy buena. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Es el momento de preguntar a Federico. Si es realidad o ficción. ¿Eres tú? Por favor. Bueno, yo tengo preguntas, sino un comentario. Me parece loable el hecho de que, partiendo de quién es un profesional en ingeniería, haya dado el salto hacia el otro lado del ámbito personal y haya dejado lo racional para abrazar un poco la parte sentimental, ¿no? No solamente por ser ingeniero, sino por ser hombre. A veces nosotros nos alejamos mucho. Entonces, desde aquí, más que mi admiración por haber avanzado hacia el otro lado, cosa que a muchos nos falta y lo vemos un poco lejano, este es un ejemplo que justamente puede servir a aquellas personas que todavía no se animan a dar el salto, a abrazar esa persona con quien dejaron un poco oculta dentro del cine. Gracias, César. La literatura es un arte y como todo arte hay que cultivarlo. Lamentablemente me considero una generación que nos educaron diferente, ¿no? Habían otras cosas, pero mi viejo era mucho más machista que yo, por 5 tal vez. Y al final de sus días me acuerdo mucho que lo veíamos y se había vuelto un romántico completo. Yo creo que es un error, o fue un error para nuestra generación, que nos educaran de esa forma, ¿no? Los hombres no lloran, etcétera, etcétera, etcétera. Con el tiempo creo que se pierde mucho. Yo hablé mucho con mi viejo en los últimos meses de su vida y yo notaba un cambio completo. La enfermedad que lo postró en cama le hizo ver algunas cosas y algunas de esas
esas cosas están en esas historias. Gracias, César. Creo que teníamos una última pregunta. Federico, ¿cuál dijiste que era para ti el título del libro? Depresión oculta. Depresión oculta. ¿Tú sientes que la literatura ha sido un vehículo para ti para botar todo de repente lo que tenías adentro? Quiero que más o menos me expliques, ¿no? Si realmente es así. Totalmente. ¿Lo recomiendas? O sea, yo lo recomiendo completamente. No tengo problema en reconocerlo. Entré en un ciclo de depresión muy fuerte, 2017, 2018, que fui a terapia. Y dentro de terapia, conversando, literalmente me dijeron, ¿no? ¿Y qué haces? Yo leo. El único momento que estoy tranquilo es cuando estoy leyendo. ¿Y por qué no le escribes? Y me quedó dando vueltas esa frase del psicoanalista. Y llegó un momento en las madrugadas cuando ya estaba casi medicado y no dormía y seguía peleándome conmigo mismo, en que comencé a escribir en el celular. Y después comenzó el tema de por qué no dar un paso más adelante. Se vino pandemia y me inscribí en estos talleres de escritura creativa. Y por lo que decían los colegas, los amigos que tenía en ese momento, y el mismo maestro Cueto que me guió mucho, aparentemente estaban saliendo bien. Así que cuando tuve ya la cantidad completa, llegó un momento en que me estanqué. No podía seguir escribiendo. Me bloqueé. Lo que alguien me explicó era un bloqueo. Y yo quería seguir escribiendo. Tenía la necesidad de seguir contando mis historias. Pero por algún motivo regresaba al cuento 1, al cuento 3 y le encontraba más y más y más. Hasta que alguien me dijo, lo que pasa es que tienes que publicar. Y cuando me dijo eso, o sea, a mí me explotó la cabeza. Yo nunca pensé en sacar. Para mí esto era sanarme, más allá de compartir con mi familia, que por ahí algunos han disfrutado y me han hecho comentarios muchos, pero no pensé nunca en esto. Así que cuando el proceso de publicación era muy simple, era tener tu manuscrito e ir a tocar las puertas. Imprimí 4 o 5 copias, agarré mi bicicleta saliendo de la oficina a las 5 de la tarde y buscando la dirección iba a tocar la puerta y literalmente explicaba quién era, entregaba. Funcionó, porque a las 2 semanas comencé a escribir otra historia y funcionó más cuando a la 4ª o 5ª semana me llama la editorial y me dice, queremos publicar contigo. Me puse a llorar, me puse a llorar, literalmente me puse a llorar. Y ahora es un reto cumplido, contestando a lo que me pregunta Luis, y serán ustedes los que definan. Yo tengo muchas más historias ahí guardadas, justo sigo escribiendo, esto creo que no se acaba. Y si alguien está interesado, coméntenme por favor en redes, que es mi intención. Y si no sale un siguiente libro, espero seguir escribiendo libre para que ustedes sigan leyendo, porque como todo, ¿no? No tiene ningún sentido tener lo que uno produce para uno solo, no sirve. Hay que compartirlo y hay que promover la literatura, creo yo. O sea, un nuevo lector es un mejor ciudadano, lo tengo súper claro. Quiero agradecer a todos los que están acá. Veo caras de Pacasmayo, veo caras de Trujillo, veo caras de Lima. Tengo ya 50 años, he recorrido mucho, creo. Y lo mismo que le dije a las primeras personas allá en un taller en Pacasmayo, frente a personas que extraño mucho, de verdad. Yo vivo de esto. Esto es mi vida en realidad. Yo soy así acá, allá y por allá. A mí encárgame lo que tú quieras, pero vamos a hacerlo bien juntos. Y me gusta trabajar con todos. Y me gusta escribir en este momento igual para todos, no me gusta guardármelo, así que espero que agrade y que ustedes me ayuden a que esto se esparza mucho más y que por ahí se animen a tener otra publicación pronto, que la estoy trabajando y la estoy con muchas ganas cultivando. Gracias a todos por venir. ¿Eh? Bueno. Hola, bueno, primero yo te agradezco a ti, que no me acuerdo tu nombre, pero hiciste unos comentarios que, bueno, me impactaron bastante. Gracias. Se nota que te ha gustado el libro. Es la estrella, por si acaso. Sí, pero tú has trasladado ese sentimiento que me ha despertado en mí bastante. O sea, tengo bastantes expectativas a raíz de lo que tú has contado. Y agradezco a Federico, que es un ejemplo para los jóvenes, de una persona que culmina sus proyectos y los publica. Y mi pregunta es,
más allá de que se vendan muchas copias, que haya más ediciones, que haya próximos libros, tú, Federico, tienes algo, o sea, algo más que este libro te pueda dar, o sea, ya publicarlo es algo, una felicidad enorme, pero ¿qué otra felicidad te puede dar este libro? O sea, ¿o qué esperas tú? ¿Qué soñarías? ¿Qué te gustaría que este libro te regale? Más lectores, más lectores. Lo único que deseo es que lo que pasó ayer cuando salieron algunas publicaciones con la invitación de Trujillo, Katia Benavides y mi amigo Ronald Domínguez, me escribieron cuando yo había terminado el libro y me dijeron, oye, de verdad que me ha gustado. No se los pedí. Entonces yo espero que eso se replique mucho y que sean los lectores los que me exijan seguir escribiendo. Y que por favor la literatura siga caminando. El arte no puede salir de una sociedad. El arte tiene que estar, sea cual sea el tipo de arte que uno cultiva. Todos nacemos artistas. No me vengan a decir que no. Hay que darle el tiempo. Hablabas de lo que te motivó un poco la escritura del libro, era la depresión que tenías. Ahorita que tienes esta meta cumplida, ¿qué sentimiento, con qué palabra describirías el sentimiento que tienes? Tranquilidad, meta cumplida, emoción de ver a la familia junta. Hace más de 15 años que no, perdón. Son pocas las veces que uno puede reunir tanto a su familia, de ambos lados. Uno se encuentra en el domingo o para el cumpleaños de la abuelita que tienes que hacer un viaje, pero esto a mí me motiva mucho más. Ver amigos como ustedes, ver a familia, esto de verdad que me gusta y me da muchas ganas de seguir. ¿Tú consideras que ha cambiado algo en ti después de publicar el libro? O sea, además de tu amor a la escritura. Esta es la pregunta más difícil porque le hace mi hija la artista. Adara, a mí me encanta el arte, tú sabes eso, y creo que tenemos que trabajar juntos más seguido. Sí, me ha cambiado mucho porque me ha hecho ver de que uno a los 50 puede seguir siendo exitoso. Yo nunca me consideré exitoso en mi carrera profesional, pero siempre trabajaba con metas cortas, siempre pienso en el objetivo del siguiente mes. Nunca me pongo una meta del siguiente año, siempre pienso en el mes, me ha servido mucho. Y esta meta cumplida en este momento me ha hecho ver que la estrategia de vida que tengo me está funcionando. Tengo 50 y me llama una editorial muy importante y quiere trabajar conmigo. Para mí ya es el Oscar. y mientras pueda, ¿por qué no? Hay que seguir. A Ronald Domínguez le escribí porque él se sintió muy sorprendido, porque él me dijo, siempre he querido ser escritor y me sorprende que tú lo hayas hecho. Cuando le escribí la dedicatoria decía muy clara, Ronald, el cielo es el límite. O sea, no hay barrera que a uno le impida hacer lo que uno quiere. Y yo espero que esto sirva a que alguno cultive un poquito más de arte que, insisto, nos hace mucha falta en nuestra sociedad. Muy bien. Muchas gracias a todos por sus intervenciones. Sí, siga. Dentro de lo que te he escuchado, te quería preguntar, ¿te agrada combinar lo real con la fantasía o vas ahora a inclinarte más por la fantasía y ya no combinar con lo real? Porque estaba un poco leyendo un poco la introducción, como somos familia, entonces yo veía que la parte real, ¿no? Que no la has podido omitir. Entonces, esa era mi pregunta, ¿no? La ficción siempre va a ser parte de cualquier escrito mío, porque, insisto, este libro es catarsis, literalmente. Para mí este libro es catarsis. Lo que venga a continuación saldrá en el siguiente viaje en bicicleta, saldrá en el siguiente insomnio, saldrá en la siguiente caminata por el malecón de Miraflores, o tal vez admirando en este momento lo que sea en la Plaza de Armas de Trujillo. Esas zonas que siempre recorro siempre van a darme una idea nueva. Y de ahí, tenlo por seguro que va a venir algo más por ahí.